Buenas tardes. Venimos hoy a presentarles un proyecto que pensamos probablemente nunca hayan visto algo semejante y que probablemente sea la primera vez que se presenta un proyecto de tanto alcance. Es un proyecto social para atender uno de los problemas más graves que existen en nuestro país, con metodologías empresariales para hacerlo de forma profesional. ¿A qué nos referimos? A que no es simplemente una persona de gran corazón que de buena gente sin tener bien claro a dónde va trata de ayudar, sino que se hace de una forma estructurada para maximizar la calidad y resultados. Esto, por supuesto, aunado al gran corazón de todos los colaboradores. Esperemos les guste mucho. En la presentación vamos a ver quién conforma el equipo, los colaboradores, el panorama actual de las casas hogar en México, en qué consiste el proyecto, qué es permacultura y sustentabilidad, los retos que enfrentamos y el plan de implementación. Tengo el gusto de presentar a Alfredo Rico, quien tiene la función de diseñador e implementador del proyecto. Su carrera profesional se ha dado principalmente en el diseño, liderazgo y evaluación de proyectos integrales. Y por integrales me refiero a que no solamente es, digamos, construcción, no solamente entrenamiento, sino que tiene que ver con todas las áreas de la relación humana. Tenemos que ver al equipo, los materiales, las finanzas, la naturaleza, etc. En su experiencia profesional aporta una amplia gama de herramientas gerenciales, tanto para la parte humana, el aporte metodológico, la calidad, las finanzas, etc., ya que tuvo la oportunidad de laborar en 5 áreas diferentes de la empresa Procter Gamble, una de las empresas más sistematizadas del mundo, culminando como gerente nacional de logística en Nueva Zelanda. Está certificado en permacultura por Riverside Community en Nueva Zelanda. Tuvo el gusto de participar en la organización Transition Towns, que es una organización que se enfoca a apoyar a una comunidad o a una pequeña población en su transición hacia la sustentabilidad. En esta organización fungió como el líder de desarrollo de tecnología sustentable de manufactura casera. Tenemos también el gusto de haber recibido el reconocimiento a uno de los 18 emprendedores del futuro por parte de Endeavor, Young Entrepreneurs Organization, Revista Expansión y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Esto tanto por el grado de innovación de las ideas como su aplicabilidad e impacto social en México. También fue creador de la matriz de habilidades, ahora utilizada a nivel nacional en Procter Gamble, México. Invirtió 5 años implementando proyectos sociales de desarrollo económico en las zonas más marginadas del país y actualmente evalúa proyectos para Indesol, que es una secretaría de Sedesol. Contamos también con la colaboración de Robina McCurdy, consultora internacional de permacultura, y Ecoaldeas, fundadora de la iniciativa localizingfood.co.nz. Sergio López, con maestría en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Florida. Dr. Juan Pablo Lazo, profesor investigador del CICESE y presidente electo de la Sociedad Mundial de Acuacultura, World Aquaculture Society. Lorena Ugalde, psicóloga con especialización en educación especial. La maestra Lolis Gallegos, maestría en educación con especialidad en aprendizaje activo. Y el Dr. Mark Wood, director de sostenibilidad y TESEN Campus Guadalajara. En México se estima en 2 millones de niños huérfanos o abandonados, y tan solo 20,000 tienen resguardo en las instituciones, ya sean públicas o privadas. Resultan más de 1.9 millones cuyo paradero desconocemos. Es más del 1% de la población de nuestro país. La falta de alimentación lleva a la desnutrición aguda, lo cual provoca que no se desarrolle su cerebro. Aunque ellos pudieran alimentarse adecuadamente en el futuro, su cerebro ya no crecerá, dejándolos en desventaja de por vida. Se ha encontrado que el 18% de ellos tienen enfermedades de transmisión sexual, lo que es 30 veces superior al promedio nacional. Apoyando a este grupo podemos impactar fuertemente la salud del resto de los mexicanos al disminuir la probabilidad de que se propaguen las infecciones. Y gran parte de ellos, podríamos decir la mayoría, inciden en conductas ilícitas para sobrevivir. Otra situación a tomar en cuenta es que la mayoría de las casas hogar carecen de posibilidades para poder apoyar a los niños más allá de su mayoría de edad, lo que provoca que cuando salen de la casa en donde vivieron toda su infancia,
Al enfrentarse al exterior, no cuentan con las habilidades necesarias para salir adelante. Y por último, las casas hogar tradicionales son dependientes del donativo. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento se suspende el donativo, la casa hogar tiene que cerrar y como el gobierno no tiene capacidad para recibirlos, tendrían que ir a las calles. ¿Por qué es diferente nuestro proyecto? Primero porque solamente requiere de una donación inicial, se le llama capital semilla. O sea que una vez que tengamos el terreno y la infraestructura, el proyecto se sostiene a sí mismo. Ya no requiere de más donativos. El donante no tiene la carga emocional de tener que continuar a lo largo de los años. Digamos que con la donación de usted de este año, puede regresar años después y su ayuda sigue produciendo beneficios a los niños, aunque usted ya no haya donado más. Un solo año se dona y esto opera de forma indefinida, lo cual hace una gran diferencia con la operación tradicional. Y según sabemos, es el primer proyecto en el mundo que ofrece este beneficio. En cuestión de educación, implementa diversas metodologías de aprendizaje en contacto con la naturaleza. Son niños muy dañados en su persona. Si los meten en un cuarto con 4 paredes, se sacan los ojos, se jalan los cabellos, y la naturaleza ayuda a que puedan poco a poco reintegrarse, a encontrar su centro, al trabajo en equipo. Utilizaremos metodologías de aprendizaje activo que se utilizan en Europa para complementar su educación de validez oficial. El proyecto Casa Hogar Sustentable es un proyecto que servirá para evaluar nuevas técnicas sociales, educativas y ecológicas. El modelo estará ampliamente documentado para que pueda ser replicado en otras localidades. Es un proyecto que inicia en México con gran potencial de proyección mundial. Localización. El proyecto piloto, el primero que deseamos hacer, contempla la compra de un terreno de una sola hectárea para probar todo el modelo. Una vez que arranquemos y se alcancen los objetivos, en una segunda etapa nos expandiremos a 10 hectáreas. La localización es a 45 minutos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es un clima templado cálido que nos permite tener cosechas y animales los 12 meses del año. Eso nos garantiza la alimentación orgánica, sana y balanceada para los niños, de tal forma que no sufran ni de desnutrición ni de obesidad. El terreno ha sido seleccionado de entre 50 localidades visitadas en 6 estados del país. Hemos hecho un gran barrido para arrancar en un excelente lugar. Este es un modelo digital 3D para intentar transmitirles un poco de cómo sería el ambiente de la casa hogar. Tenemos los dormitorios. Pueden ver que hay muchas áreas abiertas para minimizar los conflictos entre los niños, para que ejerciten y encuentren paz. Hay árboles frutales, una fuente, ya que el agua tranquiliza, la cocina, el comedor, de preferencia sin paredes, abierto pero protegido de la lluvia y factores climáticos, la escuela. Esta es una zona de creatividad, artes plásticas, música, etc. Y aquí simbólicamente tenemos la granja, hortalizas y los árboles frutales que ya mencionamos. Si ustedes se imaginan llegar ahí, a un Edén, ya nada más por estar ahí se sienten relajados, tranquilos. Esto ayuda mucho a los niños. Más en detalle podemos ver, tenemos el área de construcción, dormitorios, cocina, zona de creatividad, jardines productivos, la granja, una vaca, gallinero, conejos, apicultura, acuacultura, hortalizas, papas, zanahorias, espinacas, etc., plantas medicinales y especias, plantas estabilizadoras del ecosistema y los árboles frutales. Dentro del personal tenemos los internos como coordinador general, educadores, servicio doméstico, trabajadores del campo, los externos como contador, abogado, psicólogo, pedagogo, voluntario. Los voluntarios internacionales son un elemento muy importante en este proyecto, porque nos apoyan a que los niños crezcan con distintos idiomas, expuestos a distintas culturas, lo que nos ayuda a tener una visión muy amplia a pesar de su origen. Esto incrementa el número de herramientas con las que cuentan para cuando salgan de la casa hogar. Un breve esquema de la organigrama. Y ahora me gustaría pasar a platicar de permacultura. Permacultura es una metodología para la producción intensiva de alimentos orgánicos que nació en Australia. Alrededor del año 2000
ya era un movimiento muy fuerte extendido por todo el mundo como la metodología más probada y más exitosa para producir alimentos orgánicos, minimizando la mano de obra requerida y la inversión con un máximo de producción. Esta técnica no solamente nos sirve para producir los alimentos para los niños, sino también para difundir más este conocimiento en nuestro país. Como podemos ver, el proyecto tiene varias funciones, con efectos secundarios que benefician en tipo carambola a áreas circundantes al proyecto. Vayamos ahora a un ejemplo. Uno de los principios de la permacultura se basa en el concepto de analizar las entradas y salidas de cada uno de los elementos. ¿Cómo acostumbramos a hacer las cosas en la actualidad? Ponemos en un área mucho maíz, por otro lado sembramos una gran cantidad de otro cultivo, luego los ponemos en tráilers, en bodegas, mano de obra, lo que nos lleva a invertir un gran esfuerzo. ¿Qué nos dice la permacultura? Cuando integres un nuevo elemento a tu diseño, colócalo de tal manera que sus entradas sean las salidas de los elementos circundantes y a la vez que sus salidas sean las entradas de sus elementos alrededor. En el momento que los juntas, en automático se transfiere la salida a la entrada del siguiente. Por ejemplo, el maíz requiere una gran cantidad de nitrógeno y el frijol fija el nitrógeno en la tierra. Si nosotros los plantamos juntos, el frijol está, por decirlo de una forma, alimentando al maíz, sin que tengamos que traer trailers de fuera con urea y pagarle a la gente para que lo esparza en la tierra. Si adicionalmente ponemos una gallina en esa zona, a la gallina le gusta comer las plantitas chiquitas que van saliendo, o sea, nos está ayudando a deshiervar, lo que haría un peón, que es un trabajo muy pesado. La gallina lo hace y a la vez que va comiendo, va abonando el terreno. Esto es no exacto como se hace, pero es una forma de ayudarme del ejemplo para transmitirles uno de los principios más importantes de la permacultura. Sustentabilidad. Como ustedes han visto, la sustentabilidad es algo que no tenemos opción, o se hace o desaparece la raza humana del planeta. La sustentabilidad se ha clasificado como social, financiera y ambiental. Social significa que si explotamos a nuestros trabajadores, tal vez el primer año les saquemos mucho, pero al paso del tiempo no va a funcionar. No es algo que funciona a largo plazo. Este proyecto contempla la sustentabilidad social porque las horas de trabajo son reducidas a la vez que la calidad de vida es alta, una vez concluido el arranque. Sustentabilidad financiera. Si alguien desea sacarle demasiado dinero a un proyecto, tal vez el primer año le pueda sacar el jugo, se ahorra el dinero en el mantenimiento, etc. Pero esto debilitará el proyecto y este podrá quebrarse por uno u otro lado. Tenemos que ver que a largo plazo, en el futuro, tengamos mayor abundancia que en el presente. Y la sustentabilidad ambiental, con la que estamos más familiarizados, el dejar de destruir a la naturaleza, dejar de matar a los microbios y hongos benéficos de la tierra, a los insectos que nos ayudan a polinizar, a las hierbas que nos dan un balance en la tierra, a los árboles, etc. La permacultura se basa en tratar de recuperar el ecosistema del lugar y balancearlo para que de esa forma nos retribuya con sus frutos de tal forma que tengamos abundancia. Los retos que enfrentamos al día de hoy son: la legislación en México está desactualizada. Se desarrolló alrededor de los años 50 y no prevé un proyecto social, una ONG que sea sustentable. Prohíbe que sea productiva. El diseño de la reintegración paulatina de los egresados, de los niños a la sociedad. La salud preventiva y correctiva de los niños. Preventiva nos referimos a prevenir a través de una buena salud, que se enfermen de gripa, del estómago, etc. Curar un brazo roto nos referimos como una acción correctiva. Prevenir que se rompa el brazo, pues obviamente preventiva. La integridad física de los niños. Teniendo tantos niños, ¿cómo nos aseguramos de que no haya abusos entre ellos, etcétera, etcétera? La recaudación de fondos a través de donaciones para arrancar la primera fase del proyecto. Les comento, la primera fase incluye 1 hectárea y sus edificaciones, para la cual requerimos 1 millón de pesos. Hemos trabajado muy arduamente durante varios años para lograr que con una cantidad tan pequeña se pueda alcanzar un logro tan grande. La segunda fase del proyecto es llegar a 10 hectáreas y para eso requerimos otros 9 millones de pesos. Pero para arrancar, con tan solo 1 millón. Fortalezas que percibimos en nuestra organización.
un sólido equipo de colaboradores altamente comprometidos y muy motivados, con gran experiencia en todas las áreas del proyecto. El área educativa, el área de permacultura, el área de construcción. En todas las áreas hay una gran expertise, lo cual vemos como una gran fortaleza. Tenemos ya dada de alta una ONG. La administración de la organización se da a través de la organización Nuestro Amigo México AC. Recibimos voluntariado internacional, como ya lo platicamos. Se adoptarán las metodologías de Fundación Casa Alianza México IAP para la selección de personal y se aplicarán normas claras como el sistema de pares y psicólogos para prevenir situaciones de abuso. Esta organización, Fundación Casa Alianza, lleva más de 15 años operando de forma internacional y nos ofrece con mucho gusto todo su know-how para que lo sumemos al nuestro. ¿Qué edades consideramos aceptar? En muchos casos el Ministerio Público requiere localizar grupos de hermanos. Hay una familia desintegrada y de repente salen 3 o 4 hermanos de distinto sexo y eso hace muy difícil su relocalización. Una casa hogar menciona yo solo recibo bebés, otra comenta yo solo niñas y otra más comenta yo solo adolescentes. Y entonces al separar a los hermanos se genera aún más heridas emocionales. Es así que nosotros, viendo por el mayor beneficio para ellos, el mantener a los hermanos juntos, incluimos desde recién nacidos y no solo hasta los 18 años. Si alguien tiene 19, obviamente ya no puede llegar a la casa, pero si alguien llegó a los 9 y dice, me gusta mucho el proyecto, sé cómo se maneja y deseo trabajar con ustedes, se le ofrece primero comenzar contribuyendo con el proyecto. Y después capacitación para que si él o ella deseara crear una nueva célula, una nueva casa hogar, le apoyemos. Entonces esto les da la oportunidad de que si desean seguir involucrados pueden tener 50, 70 años y seguir involucrados dentro del proyecto. Ahora que si alguien dice quiero ser abogado, están perfectamente bien preparados para seguir ese camino también. Fases de implementación. La campaña de recaudación de fondos y el terreno. El arranque de la producción de alimentos y mientras estos van creciendo, iniciamos la construcción de las edificaciones. El arribo de los 10 primeros niños. Al inicio el grupo tiene que ser pequeño para que se adapte a la situación. Una vez que ellos ya entendieron la metodología, pueden comenzar a llegar nuevos niños. Como llegan de 1 en 1 o de 2 en 2, van entendiendo cómo funciona todo. Pero lo primero es lograr la estabilidad con un primer grupo que no debe ser muy grande. Documentación de aprendizajes y ajustes requeridos. Obviamente siempre hay posibilidad de mejorar. Todos esos aprendizajes se tienen que documentar para que cuando se vaya a la expansión o a una nueva célula, se haga mejor que la primera vez y la tercera mejor que la segunda. Datos de contacto. Nos dará mucho gusto escuchar de ustedes. Y a nombre de los niños y niñas les estamos agradecidos de corazón por su donación para este proyecto.